Imagina que te prometen $1.000.000.000. Te dicen que tu ciudad renacerá. Que el mundo entero mirará hacia ti. Que durante 3 noches serás la capital del planeta. Ahora imagina que 3 meses después, pierdes el 7,2% de tus turistas. Hoteles vacíos. Casinos en silencio. Trabajadores despedidos. Eso es exactamente lo que ocurrió tras el Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas 2025. Una promesa de $1.000.000.000. Un contrato blindado. Y una ciudad que hoy se pregunta si vendió su alma por un espectáculo de 90 minutos. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar no son rumores. Son cifras, filtraciones y testimonios que revelan cómo el evento más glamuroso del año pudo convertirse en la peor apuesta de Sin City. Si te interesa descubrir lo que realmente ocurre detrás de los grandes eventos, las cifras millonarias y las decisiones que cambian el destino de ciudades enteras, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Porque aquí no hablamos solo de espectáculo, hablamos de poder, dinero y las consecuencias que nadie quiere mostrar. El sueño de los $1.000.000.000. Noviembre de 2025. Las Vegas no solo brillaba. Deslumbraba. El desierto reflejaba luces que podían verse desde kilómetros. El Strip, esa arteria luminosa que nunca duerme, había sido transformado en algo que la ciudad jamás había visto, un circuito urbano de Fórmula 1 atravesando su corazón. La operación estaba liderada por Liberty Media, propietarios de la Fórmula 1. No era solo una carrera. Era una declaración estratégica. No eligieron un circuito periférico. No eligieron las afueras. Eligieron el centro. El asfalto frente al Bellagio. Las curvas frente al Caesars Palace. Las rectas iluminadas junto al MGM Grand. El mensaje era claro: si Mónaco tiene glamour, Vegas lo tiene multiplicado por 10. La narrativa oficial. Desde el inicio, la cifra fue repetida como un mantra. $1.000.000.000 en impacto económico. No era una estimación cualquiera. Era el titular perfecto. Conferencias de prensa. Entrevistas en televisión. Anuncios digitales en aeropuertos internacionales. Las Vegas será la nueva capital global del motorsport. Se hablaba de 300.000 visitantes adicionales. Ocupación hotelera al 100%. Jets privados saturando el aeropuerto. Restaurantes reservados meses antes. Los paquetes GP Experience alcanzaban los $5.000 por noche. Hospitality de lujo superaba los 25.000. Suites exclusivas rozaban cifras de 6 dígitos. Y la ciudad se convenció de que aquello no era un evento. Era una salvación. El contexto que lo cambió todo. Post-pandemia, Las Vegas había recuperado ritmo, pero no estabilidad total. El turismo corporativo aún era frágil. Las convenciones no habían regresado completamente. El flujo internacional era irregular. Entonces llegó la Fórmula 1 como una promesa casi mesiánica. Un directivo de casino, según se filtraría después, lo resumió así en privado. Esto no es una carrera. Es nuestro reinicio definitivo. La ciudad apostó fuerte. Infraestructura temporal. Promoción internacional masiva. Subvenciones logísticas. Porque si los $1.000.000.000 eran reales, el riesgo valía la pena. El efecto espectáculo. La primera noche fue puro teatro. Monoplazas plateados atravesando el desierto a más de 300 km/h, fuegos artificiales sobre las fuentes del Bellagio. Celebridades en las gradas. Influencers transmitiendo en vivo. Durante 72 horas, Vegas fue trending global. Las imágenes eran imposibles de ignorar. La ciudad parecía haber encontrado una nueva identidad: lujo, velocidad y exclusividad. Pero mientras las cámaras captaban glamour, otra realidad comenzaba a gestarse fuera del encuadre. El detalle que nadie explicó. La cifra de $1.000.000.000 nunca fue dinero depositado en una cuenta municipal. Era impacto económico proyectado. Incluía valor publicitario televisivo, multiplicadores económicos teóricos, gastos indirectos estimados, consumo futuro hipotético. Era una cifra expansiva, ambiciosa, optimista, pero no era flujo neto inmediato. Y en economía turística, esa diferencia lo cambia todo. El espejismo perfecto. Durante la semana del evento, los hoteles estaban llenos. Los restaurantes no daban abasto. Las mesas VIP explotaban. Pero el perfil del visitante había cambiado. Menos familia promedio. Menos jugador habitual. Más ultra VIP internacional.
Era un pico vertical. No una base sólida. Y cuando una ciudad que vive del flujo constante cambia estabilidad por intensidad, el riesgo es enorme. La pregunta que quedó flotando. Mientras los titulares celebraban récords, una duda comenzó a susurrarse entre analistas del sector. ¿Puede un evento de 3 días sustituir meses de turismo regular? Porque si esos 1.000 millones eran una ilusión contable, la factura llegaría después. Y Las Vegas, ciudad experta en apuestas, acababa de hacer una de las más grandes de su historia. En el siguiente bloque veremos cómo el espectáculo transformó físicamente la ciudad, y cómo el cierre del Strip empezó a sembrar las primeras grietas del sueño dorado. La ciudad cerrada. Si el bloque 1 fue la promesa, el bloque 2 es el precio inicial. Porque para convertir el corazón de Las Vegas en un circuito urbano, no bastaba con pintar líneas sobre el asfalto. Había que detener la ciudad. Durante 4 días, el Strip dejó de ser el paseo libre que define a Sin City y se convirtió en una zona controlada. Calles bloqueadas. Accesos restringidos. Vallas metálicas donde antes había tránsito constante. La operación fue quirúrgica y masiva al mismo tiempo. Más de 100.000 toneladas de estructuras temporales. Gradas desmontables. Iluminación especial. Asfalto reforzado. Pantallas gigantes. Todo diseñado para 90 minutos de carrera. Pero el montaje y desmontaje duraron semanas. El Strip como territorio exclusivo. Por primera vez en décadas, el acceso al centro neurálgico de la ciudad dependía de acreditaciones y brazaletes digitales. Turistas sin entradas tenían rutas peatonales limitadas. Residentes necesitaban identificaciones especiales. Taxis y Ubers eran desviados kilómetros fuera de su ruta habitual. Hoteles como el Bellagio y el Caesars Palace se transformaron en fortalezas VIP. No era solo hospedaje, era perímetro controlado. La ciudad abierta se convirtió en ciudad filtrada. Y eso, en un destino cuya esencia es la libertad de movimiento, fue un cambio profundo. El impacto invisible en los negocios pequeños. Mientras las suites de lujo alcanzaban cifras récord, negocios periféricos comenzaban a sufrir. Farmacias sin clientes. Tiendas de recuerdos cubiertas por estructuras. Moteles off-strip con reservas canceladas porque el acceso era complicado o el tráfico impredecible. Un gerente de motel fuera del circuito describiría más tarde lo que vivió. Nos borraron del mapa. Si no estabas dentro del perímetro F1, eras invisible. La narrativa pública hablaba de llenos totales. La realidad era más desigual. El dinero se concentró en un segmento específico del Strip. El resto de la ciudad observaba desde afuera. El efecto precio. El precio promedio por noche en hoteles del Strip se multiplicó. Lo que en temporada alta rondaba cifras razonables para el estándar Vegas, se disparó a niveles propios de destinos ultralujosos. Vuelos encarecidos. Restaurantes reservados con meses de anticipación. Shows tradicionales cancelados o reprogramados. Para el visitante habitual, familias de California, jubilados del Medio Oeste, jugadores recurrentes, la ecuación dejó de tener sentido. ¿Para qué ir a una ciudad sitiada por una carrera si puedo ir el mes siguiente por la mitad del precio? Miles tomaron esa decisión. No protestaron. Simplemente no reservaron. El costo logístico acumulado. Paralizar una ciudad no es gratuito. Seguridad adicional. Horas extrapoliciales. Desvíos permanentes de transporte. Reforzamiento de carreteras. Cada día de cierre generaba pérdidas indirectas que no aparecían en los comunicados de prensa. La ciudad vivía una paradoja. Cuanto más espectacular era el evento, más frágil se volvía la estructura cotidiana que sostiene el turismo regular. Las Vegas depende del flujo constante. De la espontaneidad. De la posibilidad de decidir un viernes y viajar el sábado. El Gran Premio transformó ese modelo flexible en un evento rígido, planificado, exclusivo. Y cuando un destino basado en accesibilidad se convierte en experiencia de élite, el equilibrio se altera. La primera grieta. En el momento del evento, la imagen era impecable. Pero fuera de las cámaras, comenzaba a sentirse una incomodidad. No era rechazo frontal. Era desconexión. El visitante promedio no se sentía invitado. El residente no se sentía considerado. El pequeño comerciante no se sentía incluido. La ciudad que siempre se vendió como para todos estaba enviando un mensaje distinto. Solo para quienes pueden pagarlo. Y esa percepción, aunque sutil al inicio, sería determinante meses después. Porque cuando terminó el espectáculo,
cuando se desmontaron las gradas y se retiraron las barreras. La pregunta no fue cuánto brilló la ciudad. La pregunta fue cuánto había perdido mientras brillaba. En el siguiente bloque veremos cómo llegaron los números reales y por qué el 7,2% no fue una simple fluctuación, sino una señal de advertencia. Los números reales. Enero de 2026. Las luces del circuito ya no estaban. Las gradas habían sido desmontadas. El asfalto volvía a ser simplemente calle. Y entonces llegaron los números. No los titulares. No las ruedas de prensa. Los datos internos. Informes preliminares de la autoridad turística comenzaron a circular entre ejecutivos hoteleros y analistas del sector. La cifra era clara. Caída del 7,2% en visitantes respecto al mismo periodo del año anterior. En una ciudad cuyo modelo depende del volumen constante, esa caída no es marginal. Es estructural. El efecto dominó. El descenso no se limitó a una métrica aislada. Ocupación hotelera en el Strip, alrededor del 82%, frente al 95% del año anterior en el mismo trimestre. Llegadas aéreas al aeropuerto internacional, descenso cercano al 12% en comparación interanual. Reservas espontáneas de último minuto, caída notable. Convenciones afectadas, asistencia reducida aproximadamente un 22% en eventos clave del primer trimestre. El problema no fue la semana del Gran Premio. Fue lo que ocurrió después. El despiece de los 1.000 millones. Durante meses, la cifra de los 1.000 millones se repitió como un hecho consolidado. Pero al analizarla con detalle, el número se fragmenta. Gran parte correspondía a impacto económico proyectado, no a ingresos netos directos. Incluía valor publicitario internacional estimado, exposición mediática global, gasto indirecto calculado con multiplicadores económicos, proyecciones de turismo futuro inducido por la visibilidad del evento. Cuando se descuentan costes operativos y obligaciones contractuales, el escenario cambia. Producción y logística del evento, cientos de millones. Seguridad reforzada y control urbano extraordinario. Subvenciones públicas directas e indirectas. Costes de limpieza y reparación urbana. Pérdidas por cancelaciones y desvíos turísticos. El resultado final distaba mucho del titular original. No era un agujero inmediato de 1.000 millones. Pero tampoco era la lluvia de dinero prometida, la diferencia entre pico y flujo. El Gran Premio generó un pico vertical de gasto concentrado en 3 días. El turismo tradicional genera flujo horizontal constante durante meses. Esa diferencia es crítica. Si un evento de élite sustituye a visitantes habituales en lugar de sumarlos, el balance anual se resiente. Y eso fue exactamente lo que comenzó a observarse. Las familias que cancelaron no regresaron inmediatamente. Los jugadores recurrentes optaron por otros destinos. Las convenciones, que se planifican con meses de anticipación, buscaron previsibilidad. El modelo Vegas no se sostiene solo con Ultra VIP. Se sostiene con repetición. Con regreso. Con hábito. El mercado respondió. Analistas del sector empezaron a plantear una hipótesis incómoda. El Gran Premio no añadió suficiente volumen nuevo. Reemplazó volumen existente. En términos simples. No expandió la base. La redistribuyó. Eso explica por qué, tras la euforia, el trimestre siguiente mostró fatiga. Slots menos activos. Mesas con límites reducidos. Restaurantes con disponibilidad inesperada. El silencio posterior fue más revelador que el ruido de los motores. La percepción cambia el comportamiento. Más allá de los números fríos, el mercado opera por percepción. Si un destino se percibe como demasiado caro, demasiado complicado, demasiado exclusivo, la demanda se ajusta. En turismo, la elasticidad es brutal. El visitante promedio tiene alternativas. Phoenix, Orlando, Miami, incluso destinos emergentes con menor presión logística. El 7,2% no fue solo un número. Fue la primera señal de que algo en el equilibrio había cambiado, la pregunta inevitable. ¿Fue el Gran Premio un éxito aislado dentro de un trimestre difícil? ¿O fue el detonante de una desaceleración que ya estaba gestándose? Esa discusión comenzó a dividir a ejecutivos, políticos y analistas. Algunos defendían la visión a largo plazo. Otros advertían que el modelo de eventos extremos no es sostenible para una ciudad que vive de constancia. Lo único indiscutible era esto. Después del brillo, quedó una caída medible.
Y en Las Vegas, donde cada punto porcentual se traduce en millones y empleos, el 7,2% no es ruido estadístico. Es advertencia. En el siguiente bloque veremos cómo reaccionaron las grandes corporaciones y por qué el debate dejó de ser público para volverse interno. La resaca corporativa. Si el bloque 3 mostró la caída en números, el bloque 4 revela algo más delicado, la reacción silenciosa de quienes realmente sostienen el Strip. Porque en Las Vegas el brillo puede dominar titulares, pero son los balances trimestrales los que dictan decisiones. Y cuando llegó el primer trimestre de 2026, el tono cambió. El contraste entre discurso y realidad. En comunicados públicos, los grandes grupos hoteleros hablaron de éxito global, posicionamiento estratégico y exposición sin precedentes. Pero puertas adentro, el análisis fue menos optimista. MGM Resorts International enfrentó presión sobre márgenes operativos tras un trimestre más débil de lo proyectado. Caesars Entertainment evaluó el impacto de cancelaciones posteriores al evento y la desaceleración en reservas corporativas. Wynn Resorts, tradicionalmente enfocado en cliente premium, comenzó a revisar inversiones previstas en el Strip. El problema no fue la semana del Gran Premio. Fue la sequía posterior. Un ejecutivo habría resumido el dilema en una reunión interna. Tuvimos 3 noches históricas. Pero el negocio no vive de noches históricas. Vive de consistencia. El riesgo del modelo ultra premium. El Gran Premio atrajo un perfil específico, clientes de altísimo poder adquisitivo, muchos internacionales. Eso benefició a suites de lujo, hospitalidad exclusiva y mesas VIP. Pero el modelo Vegas no se apoya únicamente en e-growlers. Se apoya en jugadores recurrentes de rango medio, turismo familiar, convenciones corporativas. Viajes espontáneos de fin de semana. Cuando los precios se disparan y la percepción se vuelve elitista, ese segmento intermedio se retrae. Y en términos de volumen anual, ese segmento es el que estabiliza ingresos. El cliente que viene 6 veces al año vale más, en términos acumulados, que el ultra VIP que aparece una vez con espectáculo incluido. Tensiones internas. Tras el evento, comenzó una discusión estratégica dentro del sector hotelero. Un grupo defendía continuar con la Fórmula 1 como eje de posicionamiento global. Argumentaban que el impacto mediático consolidaba la marca Las Vegas como destino de lujo internacional. Otro grupo veía el riesgo. Dependencia de eventos extremos. Exposición a costes crecientes. Desplazamiento de turismo tradicional. La pregunta que circulaba era incómoda. ¿Estamos invirtiendo en marca o sacrificando base? La presión de los accionistas. En empresas cotizadas, la paciencia tiene límite. Si el Gran Premio fue vendido como inversión estratégica, debía reflejarse en crecimiento sostenido. Pero cuando el trimestre posterior mostró enfriamiento, surgieron preguntas en juntas y llamadas con inversores. ¿El evento añadió valor estructural o solo generó un pico artificial? ¿El contrato a largo plazo garantiza retorno o multiplica riesgo? ¿Quién asume sobrecostes si la tendencia negativa continúa? El debate dejó de ser mediático. Se volvió financiero. Y en el mundo corporativo, lo financiero pesa más que el espectáculo. La grieta en la coalición. Para financiar parte del evento, varios hoteles colaboraron en aportaciones conjuntas. Pero tras ver los resultados, esa unidad comenzó a fragmentarse. Algunos defendían renegociar condiciones. Otros querían reducir exposición. Algunos buscaban diversificar hacia conciertos masivos, deportes alternativos o tecnología inmersiva. El consenso inicial, esto nos salva, ya no era unánime. Y cuando en Las Vegas desaparece la unanimidad corporativa, el modelo entero se tambalea. La ciudad frente al espejo. La Fórmula 1 ofrecía posicionamiento global. Pero Las Vegas siempre fue algo distinto. No es solo lujo. Es accesibilidad. Es promesa democrática de entretenimiento. Si el Strip se convierte en territorio de élite permanente, el ADN cambia. Y cambiar el ADN de una ciudad que vive de percepción puede ser más costoso que cualquier inversión. Al cierre del primer trimestre de 2026, no había pánico. Pero sí duda. Y en mercados sensibles como el turismo y el juego, la duda es el primer síntoma de desaceleración estructural. En el siguiente bloque, dejaremos los despachos y bajaremos a la calle. Porque más allá de accionistas y balances, el verdadero impacto se mide en personas. El coste humano. Hasta ahora hemos hablado de balances, porcentajes y proyecciones. Pero Las Vegas no es un Excel.
Es gente. Es turno nocturno. Es propina en efectivo. Es salario que depende del flujo constante. Y cuando el flujo cae, el impacto no es abstracto. Es inmediato. La ilusión de 3 noches. Durante el Gran Premio, muchos trabajadores vivieron un espejismo. Camareras que en un fin de semana podían ganar lo equivalente a varias semanas normales. Croupiers atendiendo mesas con límites altísimos. Bartenders sirviendo botellas que superaban los 4 dígitos. Fueron días intensos. Rentables. Acelerados. Pero el problema no fue esa semana. Fue diciembre. Fue enero. Fue febrero. Cuando las mesas dejaron de llenarse. Cuando los shows bajaron ocupación. Cuando las reservas habituales no regresaron. El efecto en hoteles emblemáticos. En propiedades icónicas como el Bellagio, trabajadores reportaron picos extraordinarios durante el evento, seguidos de semanas con habitaciones parcialmente vacías. En el MGM Grand, croupiers acostumbrados a mesas activas comenzaron a ver turnos reducidos y límites más bajos. En el Caesars Palace, empleados de hospitalidad pasaron de atender suites exclusivas a cubrir menos horas por falta de ocupación sostenida. El lujo no desapareció. Se concentró. Y cuando el lujo se concentra, el empleo se fragmenta. El trabajador dependiente del volumen. La economía de Las Vegas no funciona como la de una ciudad industrial. Aquí el salario base muchas veces es complementado por propinas, comisiones, bonificaciones por actividad. Si el turista promedio reduce visitas, el efecto es doble. Menos volumen. Menos propinas. Un croupier puede ganar miles en un fin de semana extraordinario, pero necesita semanas constantes para sostener hipoteca, universidad de hijos o gastos médicos. Cuando el flujo cae 7,2%, el salario real puede caer mucho más. Porque la caída no se distribuye de forma uniforme, el taxista y el repartidor. El Gran Premio trajo jets privados y limusinas de lujo. Pero el taxista tradicional depende del visitante promedio. Durante el cierre del Strip, muchos conductores fueron desviados kilómetros adicionales, consumiendo más combustible y tiempo. Después del evento, con menos turistas, la actividad cayó. Lo mismo ocurrió con repartidores de plataformas y trabajadores de delivery. Menos habitaciones ocupadas significa menos pedidos. Menos convenciones significa menos movilidad. Menos eventos significa menos traslados. El efecto es silencioso, pero acumulativo. El pequeño negocio invisible. Mientras los grandes resorts podían absorber fluctuaciones, los negocios periféricos tenían menos margen. Restaurantes fuera del circuito que no recibieron el flujo prometido. Moteles económicos que perdieron reservas familiares. Tiendas locales afectadas por accesos restringidos. La narrativa pública hablaba de récords. Pero la ciudad real es más amplia que el perímetro VIP. El golpe psicológico. Más allá del dinero, hubo un efecto emocional. Muchos trabajadores sintieron que la ciudad priorizó al visitante de élite sobre el residente. Que durante 4 días el Strip no les pertenecía. Las Vegas siempre fue presentada como un escenario compartido, turistas y locales conviviendo en una economía dinámica. El Gran Premio alteró esa percepción. No fue solo un evento exclusivo. Fue un mensaje implícito. La prioridad es quien paga más. Y cuando ese mensaje se instala, la relación entre ciudad y trabajador cambia, el 7,2% traducido. Si el 7,2% representa millones de visitantes menos en un trimestre, detrás de esa cifra hay miles de turnos recortados, propinas evaporadas, horas reducidas, contratos temporales no renovados. No es una tragedia visible en titulares. Es una erosión gradual. Y en una economía basada en confianza y repetición, esa erosión pesa más que cualquier fuegos artificiales sobre el desierto. En el siguiente bloque veremos cómo esa incomodidad dejó de ser individual y comenzó a convertirse en reacción colectiva. La rebelión local, la caída en visitantes fue la señal económica. Pero la verdadera fractura se hizo visible en otro lugar, en la opinión pública. Porque Las Vegas puede tolerar riesgo. Puede tolerar apuestas grandes. Lo que no tolera es sentirse desplazada dentro de su propia casa. El cambio de percepción. Tras el Gran Premio, comenzaron a multiplicarse comentarios en foros locales, encuestas independientes y redes sociales. No era una crítica al deporte. Era una crítica al modelo. Residentes señalaban 3 factores repetidos. Tráfico paralizado durante días.
Accesos restringidos al Strip. Precios disparados incluso semanas antes y después del evento. Para muchos, el mensaje fue claro: la ciudad había priorizado el espectáculo sobre la vida cotidiana. Y cuando la rutina diaria se altera sin beneficios tangibles a largo plazo, la frustración crece. La presión sindical. Las Vegas no solo es hoteles y neón. Es uno de los polos sindicales más organizados del sector hotelero en Estados Unidos. Trabajadores afiliados comenzaron a cuestionar si el evento realmente protegía empleo estable o lo volvía más volátil. Algunos representantes sindicales pusieron el foco en un punto clave. 3 noches extraordinarias no compensan meses de reducción de horas. El debate dejó de ser mediático. Se volvió laboral. Y cuando el empleo entra en la conversación, el impacto político no tarda en aparecer. La reacción política. Concejales locales comenzaron a exigir mayor transparencia en los acuerdos firmados con Liberty Media. Se pedían auditorías más detalladas. Claridad en subvenciones públicas. Desglose real del impacto neto. El contrato hasta 2030, que inicialmente se presentó como garantía de estabilidad, empezó a verse como compromiso rígido en un entorno incierto. Algunos defendían mantener el evento con ajustes. Otros pedían reevaluación completa. La unanimidad desapareció. El debate fiscal. Uno de los puntos más sensibles fue el financiamiento. Si la ciudad asumió parte de los sobrecostes, y si posteriormente la recaudación turística cayó, la ecuación fiscal se complica. Residentes comenzaron a cuestionar. ¿Quién absorbe el riesgo cuando el impacto proyectado no se cumple? ¿El contribuyente local está indirectamente financiando un evento de élite? Cuando esa percepción se instala, el evento deja de ser símbolo de prestigio y pasa a ser tema de justicia económica. La batalla en redes. La narrativa digital amplificó el descontento. Vídeos mostrando filas extensas para transporte. Habitaciones con vistas bloqueadas por estructuras temporales. Precios considerados desproporcionados. El algoritmo no distingue entre glamour y caos. Si la experiencia de un visitante se vuelve viral por razones negativas, el efecto reputacional es inmediato. Y el turismo es extremadamente sensible a reputación. La fractura emocional. Quizá el punto más delicado fue este. Muchos residentes sintieron que la ciudad dejó de ser suya durante el evento. Las Vegas siempre fue una mezcla peculiar. Destino turístico global pero con identidad local fuerte. Cuando esa identidad se percibe subordinada a intereses corporativos externos, se activa algo más profundo que una queja económica. Se activa defensa territorial. Y eso es lo que comenzó a emerger tras el 2025. No protestas masivas permanentes. No crisis institucional inmediata. Pero sí una pregunta que empezó a repetirse. ¿Queremos que este sea el modelo anual? El Gran Premio dejó de ser solo un espectáculo deportivo. Se convirtió en símbolo de una decisión estructural. En el siguiente bloque veremos la batalla estratégica que se abre, repetir la apuesta corporativa o regresar al modelo que hizo de Las Vegas un fenómeno duradero. La guerra por el futuro. Después de la caída del 7,2%, las pérdidas indirectas y la tensión social, la discusión dejó de ser retrospectiva. Ya no se trataba de analizar lo que pasó en 2025. La pregunta era más peligrosa. ¿Se repite en 2026? Porque el contrato firmado con Liberty Media no era simbólico. Era estructural. Compromiso plurianual. Opciones de extensión. Cláusulas de producción. Cancelar no era sencillo. Renegociar no era gratuito. Repetir sin ajustes era arriesgado. Y ahí comenzó la verdadera guerra. El bloque pro F1. Un sector empresarial defendía la continuidad. Su argumento era claro. La exposición global posiciona a Las Vegas como destino premium. El evento atrae capital internacional. A largo plazo, el prestigio compensa la volatilidad. Desde esta perspectiva, el Gran Premio no debía medirse por un trimestre, sino por branding global. Convertirse en parada fija del calendario internacional implicaba entrar en una liga distinta. Una liga de ciudades espectáculo. Pero esa visión tenía un problema: la marca no paga nóminas inmediatas. El bloque cauteloso. Otros actores del Strip empezaron a preguntarse si el modelo era sostenible. MGM Resorts International habría iniciado evaluaciones internas sobre su nivel de exposición futura. Caesars Entertainment exploraba diversificación en eventos menos disruptivos. Wynn Resorts reforzaba su estrategia de personalización tecnológica y experiencias inmersivas,
menos dependientes de cierres urbanos masivos. La conversación cambió de entusiasmo a optimización. No se hablaba de gloria. Se hablaba de riesgo ajustado, el dilema estructural. Las Vegas tiene un modelo económico particular. No depende de un solo evento anual. Depende de constancia. Convenciones como CES. Viajes espontáneos. Turismo de fin de semana. Flujo continuo de jugadores medios. El Gran Premio genera un pico extremo. Pero los picos extremos pueden crear valles posteriores. Y en una ciudad que necesita estabilidad mensual, los valles pesan más que los picos. El factor reputacional. Otro elemento empezó a influir: confianza. Si un visitante siente que la ciudad puede volverse inaccesible por un evento masivo, puede optar por destinos más predecibles. El turismo moderno valora experiencia fluida. Sin caos. Sin incertidumbre logística. Sin precios percibidos como abusivos. La pregunta estratégica era esta: ¿puede Las Vegas ser simultáneamente destino democrático y espectáculo de élite sin tensionar su identidad? El riesgo de dependencia. Existe otro peligro menos visible: la dependencia narrativa. Si cada año el marketing gira en torno a un único megaevento, el resto del calendario pierde protagonismo. La ciudad comienza a estructurar su economía alrededor de un momento específico. Eso aumenta vulnerabilidad. Si el evento falla, todo el ecosistema se resiente. Las Vegas históricamente diversificó riesgo. Shows. Boxeo. Conciertos. Convenciones. Juegos. Concentrar demasiada energía en un solo acontecimiento cambia esa arquitectura. La encrucijada. A inicios de 2026, el debate ya no era emocional. Era existencial. Opción 1, doblar la apuesta. Mejorar logística. Reducir cierres. Ajustar precios. Intentar que el Gran Premio sea menos disruptivo y más integrado. Opción 2, reducir dependencia del evento. Volver a enfatizar accesibilidad, volumen y diversidad. Ambas decisiones implican riesgos. Continuar puede erosionar base local si el modelo no se corrige. Abandonar puede interpretarse como retroceso estratégico. Y Las Vegas no tolera fácilmente la palabra retroceso. El verdadero conflicto. En el fondo, la guerra por el futuro no es sobre Fórmula 1. Es sobre identidad. ¿Es Las Vegas una capital global del lujo extremo? ¿O sigue siendo el oasis donde cualquiera puede vivir una noche extraordinaria sin hipotecar el año? La respuesta definirá no solo el calendario deportivo. Definirá el alma económica del Strip. En el siguiente bloque veremos lo más profundo: cómo este episodio dejó herido el mito que convirtió al desierto en leyenda, el mito herido. Las Vegas siempre fue más que cifras. Fue narrativa. Un oasis imposible construido sobre arena y riesgo. Una ciudad que vendía una promesa simple pero poderosa. Aquí cualquiera puede ganar. No importa si llegas en jet privado o en coche alquilado. La ilusión es la misma. El Gran Premio de 2025 no destruyó edificios. No vació permanentemente hoteles. No provocó colapso inmediato. Pero hizo algo más delicado. Alteró la percepción. El ADN de la ciudad. Desde mediados del siglo XX, Las Vegas se reinventó constantemente. Del glamour clásico al espectáculo masivo. Del boxeo a los megaconciertos. Del juego tradicional al entretenimiento total. Pero en cada reinvención mantuvo un elemento central. Accesibilidad emocional. El visitante promedio debía sentir que la ciudad también le pertenecía. Durante el Gran Premio, esa sensación se debilitó. No porque el evento fuera ilegítimo, sino porque el equilibrio cambió. El Strip dejó de ser paseo libre y se convirtió en escenario controlado. La experiencia dejó de ser espontánea y pasó a ser segmentada. Y en una ciudad que vive de espontaneidad, ese cambio pesa. La ilusión democrática vs el lujo extremo. El modelo clásico de Vegas es híbrido. Growlers coexistiendo con turistas de presupuesto medio. Suites exclusivas al lado de buffets accesibles. Mesas VIP junto a tragamonedas abiertas a todos. El Gran Premio inclinó la balanza. Durante semanas, el mensaje fue claro: este evento no es para todos. Esa señal puede parecer pequeña, pero tiene efectos acumulativos. Si el visitante promedio percibe que su lugar es secundario, reduce frecuencia. Y cuando la frecuencia cae, el mito empieza a agrietarse. La herida reputacional. No fue un escándalo financiero catastrófico. Fue algo más sutil. Reseñas negativas.
Comentarios sobre caos logístico. Debates sobre precios excesivos. Residentes cuestionando prioridades. El mito de Las Vegas siempre fue resiliente. Pero el mito depende de confianza. Confianza en que el viaje valdrá la pena. Confianza en que la experiencia será fluida. Confianza en que la ciudad no cambiará reglas a mitad del juego. El Gran Premio introdujo incertidumbre. Y en turismo, la incertidumbre es enemiga del retorno. El contraste con el pasado. Vegas sobrevivió crisis energéticas, recesiones, pandemias. Pero esas crisis eran externas. El Gran Premio fue una decisión interna. Una apuesta consciente. Y cuando una apuesta propia genera consecuencias imprevistas, el debate es más profundo. No se puede culpar al mercado. No se puede culpar a factores globales. Fue elección estratégica. Y las elecciones estratégicas definen identidad. La cicatriz invisible. Quizá el impacto más importante no se mide en millones ni en porcentajes. Se mide en lealtad. Encuestas posteriores mostraron menor intención de retorno en ciertos segmentos tradicionales. No es abandono masivo. Es erosión gradual. Y la erosión es peligrosa porque no hace ruido. Avanza en silencio. La gran pregunta. El Gran Premio demostró algo fundamental. El brillo extremo puede deslumbrar, pero también puede cegar. Las Vegas no vive de un fin de semana perfecto. Vive de millones de decisiones repetidas a lo largo del año. Si el modelo futuro se basa en picos cada vez más intensos, la volatilidad aumentará. Si vuelve a equilibrar espectáculo con accesibilidad, puede recuperar estabilidad. El mito no está muerto. Pero está en evaluación. El desierto sigue allí. El Strip sigue iluminado. Los hoteles siguen abiertos. Lo que cambió es la conciencia. Las Vegas ya no solo compite por ser la más brillante. Ahora compite por mantener su alma. Y esa es una carrera mucho más larga que cualquier vuelta a 350 km/h. La apuesta que cambió las reglas. El Gran Premio prometía consolidar a Las Vegas como capital mundial del espectáculo deportivo. Prometía lujo. Prometía exposición global. Prometía ingresos históricos. Y durante unos días, cumplió. Pero lo que vino después fue más revelador que cualquier podio iluminado. Un 7,2% menos de visitantes. Trabajadores con menos horas. Debates políticos sobre contratos y subsidios. Residentes cuestionando prioridades. La carrera terminó en la pista. Pero la verdadera competencia empezó después. Porque esto no es solo una historia sobre Fórmula 1. Es una historia sobre identidad. ¿Puede una ciudad construida sobre la accesibilidad transformarse en un escenario de élite sin perder su esencia? ¿Puede el brillo extremo convivir con la estabilidad económica? ¿Puede un evento anual sostener un ecosistema que vive de constancia diaria? Las Vegas siempre fue sinónimo de riesgo calculado. Pero incluso en el juego, hay una regla básica. No apuestas todo en una sola mesa. El futuro del Strip no dependerá solo de motores rugiendo entre hoteles icónicos. Dependerá de decisiones estratégicas, ajustes logísticos y, sobre todo, de recuperar el equilibrio entre espectáculo y comunidad. El desierto no perdona errores prolongados. Pero también recompensa a quienes saben adaptarse. La pregunta ahora no es si el Gran Premio volverá. La pregunta es cómo volverá, y a qué costo. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente ocurre detrás de los titulares y quieres más contenido que revele lo que nadie te cuenta sobre economía, poder y decisiones estratégicas, suscríbete ahora al canal y dale like a este vídeo para no perderte el próximo análisis.